teatro. Hablando sí. de teatro. Hablando de Gabriela, creo. Hablando de Gabriela, hablando de O'Higgins, hablando de gente. De tantas cosas, de Sí. tanta gente, de esta gente de la que se te ocurre escribir en teatro. Y ahora se te ocurrió escribir Cuchillos. A mí me pasa que conociendo tu trayectoria como dramaturgo, pero sobre todo como escritor de libros para niñes, me cuesta siempre, yo hago un ruido cuando iba a decir infantil y es como, no, porque tengo problemas también con eso, pero siento que la literatura para niñas es todo menos infantil. Requiere mucho. Sí, ahora yo creo que uno tiene dos caminos. A rato que yo tomo alternativamente los dos, por eso me pierdo. Uno es no ponerle tanto y decir ya, infantiles, ya fue. Como la palabra no importa tanto, importa cómo la usamos. ¿Ya? Y la otra es que darse la vuelta. Entonces, por ejemplo, yo tengo un libro que es para gente reciente. ¡Qué lindo! Porque me pareció que era la manera más respetuosa de hablar de esas personas. Gente reciente, me Sí. gusta, lo voy a adoptar, me parece súper bonito. Bueno, Cuchillos es un libro que, ahí voy a hacer, te lo lanzo como teoría después de haberlo leído, que de alguna manera mantiene esto que podríamos vincular con la literatura para gente reciente, que es como la lógica, tiene como un tono de cuento. Uno podría pensar, ¿no? Sí. Está situado en un mundo X en donde hay un par de personajes. Luego, ese tono no necesariamente se condice con las cosas que pasan, porque pueden pasar cosas bastante violentas en Cuchillos y en este mundo que describen. Entonces, Sí, cuentan... importante, esto no es para niñas, por favor. No, esto no es para niñas y aunque pueda tener No, porque nos metemos en lugares bien oscuros y bien violentos, ¿no? Pero no explícitamente. Y entonces ahí también hay un juego. Entonces hablar de ese tono y del cruce, ¿no? Que puede ser un poquito, y quizás esa es la idea, un poquito así como de disonante, esa es la palabra, un poco disonante entre este tono amable, ¿cierto? Y dulce que parece tener inicialmente y las cosas que tú nos empiezas a mostrar que suceden en este mundo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad, como dice el meme, que también tiene cosas bien duras, pero no por eso las vamos a explicar de manera no amable. ¿Sí? Uno siempre está tratando de explicarse de manera relativamente amable el horror del mundo, o la belleza del mundo, cualquiera de las dos. Pero uno siempre está tratando de elaborarlo de maneras que pueda soportar. Ahora, en esa lógica, tú das mucho espacio. Es interesante, Cuchillos, porque hay cosas que son súper específicas, sí. Como por ejemplo los procesos y las comidas, voy a hablar de eso luego. Y hay otras cosas que dejas muy al aire, ¿no? Y que ahí uno se imagina. Y a mí me parece que hay un ejercicio poético ahí de escoger nombrar algunas cosas y otras más bien dejarlas en el aire. Sí, hay harto, es raro porque hay harto trabajo, a lo mejor no parece. Yo me acuerdo cuando Jorge Drexler decía, yo estudié mucha guitarra, a lo mejor no se nota, pero les prometo que sí. Y él decía, por último, no me crean por cómo toco, pero créanme cómo tengo deformado el cuerpo. Entonces, este es un libro que, claro, es cortito, a lo mejor no se nota, pero tiene mucha pega. Y hay harta pega de decidir qué se cuenta y qué no, porque Italo Calvino decía que los textos son máquinas flojas, porque están hechos para que la gente los complete. Y la gente aporta un montón de lo que uno no dice. Entonces, claro, hay cosas que uno no necesita decir o no quiere decir. Ahora, ahí en Cuchillos, y le recuerdo que hablamos con su autor, Andrés Karlavsky, dice en la contratapa, ¿no? Y yo me quedé... de alguna manera guió mi lectura, no sé si fue tan buena idea haberlo leer la contratapa antes de leer el libro, en general trato de evitarlo, que esto es como un camino del héroe al revés, ¿no? Es lo que puso la gente de Laurel acá. Un giro bellísimo y original al tema del viaje del héroe, no dice que sea al revés. Y el viaje del héroe, ¿cierto? Para quienes nos gusta la mitología y la narrativa, y Campbell, ¿cierto? Que se instala que ha llegado a ser muy popular, ¿viste? Que sale un capítulo de Rick and Morty, Campbell. Sí, pues Joseph Campbell se volvió una celebridad de repente, una cuestión que le pasó al pobre. Y ni se enteró. No, sí se enteró un poco, pero fue mucho. No, yo creo que se sorprendería con lo de Rick and Morty. No lo esperaba. Bueno, por si alguien no lo sabe ahí, le contamos. Joseph Campbell escribió un libro muy importante para la historia de la narración y de la mitología que se llama El héroe de las mil caras, en donde él establece esta idea del viaje del héroe, ¿no? Que es la base para cualquier relato
incluso en resistencia a esta idea del viaje del héroe, ¿no? De alguien que es llamado por la aventura, de que tiene que sucederle un montón de cosas, que en el camino se va a encontrar gente que le ayuda, gente que le resiste en su proceso, que él va a pensar que no es capaz y luego va a darse cuenta que sí es capaz y que no le queda otra, básicamente. Ese es como el camino del héroe, según Campbell, y claro, hace más o menos sentido en ciertos caminos. Sí, sí. Pero tú también escoges a los personajes. El Cuchillos hay una parte que es como estableciendo la lógica de este mundo, ¿cierto? ¿Quiénes son qué? ¿Dónde viven estos personajes? Después les pasan cosas y ellos tienen como que sobrevivir a eso y encontrarse otro lugar, ¿no? Pero esa narrativa no necesariamente es tan transparente. ¿Por qué escogiste también esas maneras de jugar con esa narrativa súper familiar que conocemos y después decir, ya, pero voy a como borronear los límites? Tanto no sé. Sé que yo quería contar una historia específica y trabajé harto en esa historia específica que quería contar situada en ese mundo que me interesaba. Entonces no hay una decisión previa sobre apelar a un género, por ejemplo, como género de aventura, Claro. sino que hay el deseo de contar una historia específica. Y sí me pasa que, por ejemplo, cuando uno lee, qué sé yo, historias de aventura preciosas para niños, como es súper bonito unos libros de Rick Riordan, que se me olvidaron ahora cómo se llaman, pero que son versiones de la mitología griega, pero puestos como Uh-huh. en el mundo de ahora, y que hicieron películas y todo eso. Son súper bonitos, pero siempre está la idea de You're the chosen one, como tú eres Claro. el elegido, como por eso me gustó mucho el giro que tenía la película de Lego, por ejemplo, Claro. en que podría haber sido elegido o no, Uh-huh. pero tú eres el elegido y vamos a cambiar todo el mundo. Y yo sí sabía que a mí me interesa un cambio del mundo que es más pequeño, que es como cambian la situación del entorno propio. Quiero decir, por hacer una metáfora pésima y muy allá. Pero, por ejemplo, yo nací en dictadura. Mis padres tuvieron vidas con pedazos. Yo espero que yo haya sido un momento feliz de la vida de mis padres durante la dictadura. En medio de todas las cosas espantosas que pasaron, la gente sigue viviendo. Se las arregla para vivir. Y eso es un acto de resistencia también. Uh-huh. Arreglárselas para vivir, arreglárselas para qué sé yo, tener una fiesta y bailar, entre medio del horror que nos rodea. Uh-huh. Entonces, para mí tenía que ver con poder contar una historia específica, pero también con hacerme cargo de que no siempre los cambios que uno logra cambian todo el mundo. Sí. Tú dices eso, me acuerdo, hay un documental muy bonito de Susana, ya me voy a acordar de su apellido, brasileña, que se llama La Torre de las Doncellas, y que es sobre mujeres, entre ellas Dilma Rousseff, que fueron capturadas durante la dictadura brasileña y recluidas entonces en esta cárcel que era bastante abierta al interior, ¿no? Entre ellas, tenían como una comunidad, tan juntas las reclusas, eran como unas 12, en algún momento 20, y cómo ellas empiezan a desarrollar clases unas para otras, empiezan a desarrollar cocina, bordado y cosas, y ellas dicen en un momento, es como nuestra resistencia fue crearnos espacios de felicidad. Claro. Esa fue la manera de sobrevivir y también de hacer resistencia, las dos cosas, ¿no? Por supuesto, y pasó también en los campos de concentración en Chile. La gente se hacía clases de unas cosas y de otras. El Cuervo Castro, que estuvo en un campo de detenidos, hacía teatro como se pudiera, digamos, y él era el presidente del comité de bienvenida. Entonces, por supuesto, esto no es para trivializar de ninguna manera el horror, pero eso es tanto la resistencia al horror como parte del horror. Mi novela no tiene que ver con la dictadura, pero sí tiene que ver con mundos en los cuales no podemos controlar todo. Sí. Y mundos que además están muy estratificados, ¿no? El mundo de... ¿Acaso no todos los mundos están súper estratificados? Hay gente que cree que no, hay gente que cree que es un invento neolítico. No, y además vivimos como en la fantasía de que no. O sea, la idea el self-made man es Claro. que como tú vas a lograr, ¿cierto? Y también la idea un poquito muy fuerte de nuestra generación de que si tú te esfuerzas, si tú le pones color, vas a poder llegar a un lugar. Claro, pero vas a pasar a otro estrato. No es que no haya estrato, es que la idea chamullenta es que vas a poder con solo tu esfuerzo y nada que ver con tus circunstancias. Exacto. Vas a poder cambiar de un estrato al otro. Claro.
Pero, claro, a veces uno estudia, por ejemplo, a mí me da risa cuando en el colegio a la gente le pasan, que sé yo, la Edad Media, y hablan, que sé yo, de la burguesía, los campesinos, los vasallos, los señores feudales. Esas cosas que pasaban antes. Esas cosas que pasaban antes, no como ahora, que somos todos iguales. Todos iguales, súper iguales. Está súper claro que somos iguales. Ahora, en el caso de Cuchillos, ese mundo está definido por roles también. O sea, yo ahí hablaba de los profesores y de la gente que busca acuerdo, que son mujeres que resuelven conflictos, ¿cierto? Me pareció fantástica, y esa es una buena palabra, la imagen de los durmientes, de las y los durmientes, que son una especie de profetas que están ahí porque les hacen caso, y los escritores que están ahí pegaditos a los durmientes para que en el momento que los durmientes despierten, tomen nota de lo que los durmientes dijeron, porque de ahí viene la voz como de la trascendencia, la sabiduría está en el sueño. La sabiduría está en el sueño, en la novela, y sin embargo el mundo que crean tampoco es tan bueno. ¿No? Hay algo raro ahí como... Hay guardas que matan a gente a palazos. Sí, pasa que es raro porque por una parte no voy a venir aquí con la ridiculez como de que uno es llevado por su creación, pero sí es verdad que uno no tiene total control de lo que escribe, porque los textos se mandan un poquito solo. Entonces, a lo mejor si yo tuviera total control de lo que escribo, no habría escrito esta novela. Habría escrito una novela, no sé, más feliz, más mentirosa o más verdadera, no sé, pero me salió esta. Sí, ahora hay que decir desde la experiencia lectora, ¿no? Que es una novela inquietante. A mí me pasa que me llamó mucho la atención y quizás por eso quise marcarlo. Es una novela que no es difícil de leer, pero que yo requerí ir leyéndola de a poco. Porque en términos de imaginario, o sea, de las imágenes que tú vas creando, son fuertes. Así como, espérate, necesito cerrar un poco los ojos y decir, espérate, ¿qué me está describiendo? Y parte importante de esa descripción tiene que ver también con la materialidad del mundo. Sí. Y ahí lo que ellos comen, por ejemplo, es muy importante. Ahora, como yo te sigo en redes, Andrés Karnavsky, yo sé que tú eres un gran chef y que además tú haces muchas cosas con... Yo después leía en el libro y decía, además que esto yo lo he visto cosas parecidas en el Instagram de Andrés Karnavsky, ¿no? Entonces hablemos un poco de ese ejercicio con la materialidad y detenerte, y que hay lugares que son mucho más difusos, pero este mundo, el mundo de lo vegetal y de lo mineral que aparece en el libro, es súper preciso. Sí, hay harto trabajo ahí con la pega de cocinar, porque el protagonista es una persona que quiere ser cocinero. Es un estatus, además. Que es un estatus, sí. Es un estatus distinto al que tiene en nuestro mundo ser cocinero. Que es una pega, por ejemplo, muy, muy importante, en general muy mal pagada. En que las diferencias de género, bueno, en fin. Va. Y de clase de nuevo. Y por supuesto. Entonces, pero también pasa esta cosa como tan habitual en nuestra sociedad, que en general muchas veces las mujeres hacen la cocina doméstica o la cocina profesional peor pagada. Mientras que los hombres accedemos a la cocina fancy, qué sé yo. Sí. Yo subo mis platos a Instagram. Sí. Entonces la gente que hace el almuerzo de los niños todos los días, menos, porque esa es la comida de supervivencia. O sea, sí. Se le otorga menos prestigio. Entonces, y además pareciera que lo que haces tú o lo que hacen los hombres chef, hay mucho más espacio para la creatividad, el juego, los recursos, o sea, tú haces cosas con algas. Nos premian la creatividad, digamos, porque un montón de personas, a mí también me tocó mucho, lo que pasa es que mi hijo ya es tan grande, pero a mí me tocó hacer mucho almuerzo para los niños de colación, sí, por supuesto. Pero ahí siempre hay mucha creatividad. ¿Qué cresta hago ahora con lo que hay en la despensa? Pero esa creatividad está menos premiada. Pero entonces en la novela lo que hay es mucho interés por pensar una forma de comida distinta, pero una forma de comida distinta que tenga sentido. Entonces hay harto trabajo, hay cosas que existen y que usamos, hay cosas que existen y que usamos menos, algunas que no usamos y algunas pocas cosas que no existen, muy pocas. Pero está todo pensado para que los platos que hay tengan sentido. Entonces hay un trabajo ahí porque uno se ancla en algo en el mundo. Como, no sé si, ojalá que nunca te haya pasado, pero cuando la gente tiene un ataque, por ejemplo, una crisis de pánico, sí. Una cosa que es bien útil, por ejemplo, es tocar algo, sí. O oler algo, ¿sí? Volver a los sentidos para volver a la materialidad, anclarse. ¿Sí? Alguna vez a mí me tocaba estar con personas que están en un momento muy difícil y entonces la primera cosa que he hecho, por ejemplo, toma, aquí hay una ramita de romero, huélela, claro. Como vuelve aquí. Claro. Entonces esa es una manera en que la novela se ancla, una manera en que la novela entiende dónde está, si no la verdad, la relación con el mundo.
Ujú, ujú. Y además también nos da pistas a nosotros, ¿no? Porque podemos imaginarnos, darle un cuerpo Ojalá. a este mundo. Ojalá la gente se lo pueda imaginar. Pueden googlear algunos de los ingredientes. Esta es una novela que se puede googlear algunas cosas. Sí, no, son curiosas. Además uno se las imagina, las puede dibujar también. Sería lindo la versión ilustrada de Cuchillo. Ah, sí, yo feliz. Bueno, ahí dejamos ahí el dato. Andrés Kalavsky, antes de terminar, este libro ya fue lanzado recientemente, está recién llegando a librerías. Está ya, se supone, en las mejores librerías y en algunas de las otras también. Ya. Por lo menos en Santiago. Fuera de Santiago, Libros Chevengur, por ejemplo, despacha a todo el mundo. Está en las mejores librerías, les decía, este es un libro de Ediciones Laurel. Sí, que además debo decir, tienen estupenda curatoría. Es increíble, eso es lo mejor de este libro, que ustedes pueden ir no confíen en mí, confíen en la editorial. Son puros libros buenos. Es verdad. Yo nunca me he caído con un libro de Laurel. Pensando en eso mismo, y yo sé que es una fantasía y es una pregunta un poco maldita, pero ya estamos, hagámosla para cerrar. ¿Qué te gustaría que pasara con Cuchillos? Hay un libro de Spencer Holst que se llama El idioma de los gatos, que tiene un prólogo precioso de Rodrigo Fresán, que dice: el primer libro de Spencer Holst se demoró 20 años en agotar su primera edición y fue un éxito rotundo. Por éxito rotundo me refiero a que cambió la vida de todas las personas que lo leyeron. Entonces, claro, yo te decía antes de que entráramos, yo preferiría como opacar a J.K. Rowling, no en lo transfóbica, sino en... Sí, eso te decir, en estos momentos no está tan difícil. No, pero en vender muchísimo. Tener más plata que la reina. Y tener, por lo menos. Que la comuna de la reina. Eso es lo mínimo. Pero entiendo que con los tirajes y el espacio en el que me muevo es improbable. Y yo lo que esperaría es que a alguna gente le pasen cosas con el libro. O sea, que ojalá no sea como, sí, leí la novela. Que la gente no diga, oye, qué interesante la novela que leí, sino que le pase algo. Ahora, yo creo que probablemente eso va a suceder porque la novela es muy distinta. A mí Sí, eso es bueno. Es súper distinta. O no sé si es bueno, pero es distinta. Es distinta. Entonces van a tener una experiencia que va a tener que, o sea, los va a situar como lectora, van a tener que hacer el ejercicio de ponerse en un lugar distinto porque es como, ya, ok, esto no es lo que, no es. Yo espero que sea como el clásico de Enrique Iglesias, casi una experiencia religiosa. Yo creo que puede ser más que de Enrique Iglesias. Andrés Kalavsky, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Gracias. Igual, muchas gracias. Nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día, pero mañana a las 10 volvemos con un nuevo semáforo. Que tengan un estupendo día.